Levíticos 19:30. Levíticos 19:30 dice: mis días de reposo guardaréis, y tendréis mi santuario en reverencia. Yo, el Señor. Que el Señor bendiga su palabra en este día que hemos escogido para alabar su nombre. Que podamos hablar de Él en donde quiera que estemos, por el gozo de tener la salvación, la vida y la salud. Que Dios te bendiga en este día. Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Esta es una introducción a una serie de videos que quiero compartir con ustedes. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, bendice tu palabra y que todo sea para glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Amén. La iglesia en la que perteneces tiene un principio, tiene una historia, tiene algo que contar. Yo te voy a hablar acerca de mi iglesia y cómo comenzó, los actos históricos y las cosas que van a servir tal vez más para las personas que están en mi iglesia que para las que no están en mi iglesia. Pero aún así quisiera que pensaras acerca de cómo empezó tu iglesia. ¿Cuáles son las formas que empezó? ¿En qué se basaron para formar esa religión, esa creencia? Lastimosamente, en una forma u otra, mi religión ha cambiado de cuando comenzó. Y quisiera que fuéramos hacia atrás a ver cómo empezó, qué creían antes, qué es lo que no se cree hoy y qué es lo que se creerá en el futuro. Dios te bendiga al comenzar a estudiar la palabra de Dios y que puedas tú comprender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es de que seamos ser salvos, estés en la religión que sea. Si tu religión habla de la segunda venida, vas a entender este mensaje más. Te pido que pongas atención, traigas un papel y traigas también una pluma para poder escribir los versículos y las cosas que vamos a estar hablando. También vamos a estar viendo también historia universal, historia de este mundo que va muy cerca de las profecías y las cosas que han pasado en este mundo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo ahorita. Levíticos 19:30. Levíticos 19:30 dice: mis días de reposo guardaréis, y tendréis mi santuario en reverencia. Yo, el Señor. Que el Señor bendiga su palabra en este día que hemos escogido para alabar su nombre. Que podamos hablar de Él en donde quiera que estemos, por el gozo de tener la salvación, la vida y la salud. Que Dios te bendiga en este día. Vamos a estudiar hoy los pilares de la fe en que yo pertenezco. Uno de ellos, para comenzar, es el santuario. Busquemos en Éxodo capítulo 25 y versículo 8. El propósito de Dios era vivir en medio de su pueblo. Y dice Éxodo 25:8, dice: y harán un santuario para mí,
y habitaré en medio de ellos. Siempre ha sido el propósito de Dios de estar cerca de nosotros. Y en el pueblo de Israel, en el tiempo cuando salieron de la esclavitud de Egipto, ellos querían hacer lo que ellos quisieran. Estaban impuestos a ser esclavos y no hallaban qué hacer con su libertad. Hoy veremos parte del santuario, la primera parte de 3 partes, de lo que ha llegado hasta aquí y lo que no ha llegado y se ha distorsionado. Les pido que abran sus Biblias, tengan un libro para escribir y una pluma para poder anotar versículos que van a ser claves para este estudio. Que Dios te bendiga. El santuario estaba compuesto por 3 lugares. La entrada del santuario, el holocausto, que era donde estaban las ofrendas, donde se quemaban las ofrendas. Luego seguía el lavacro, donde se podían lavar las manos para limpiarse. Luego seguía el lugar santo y luego el lugar santísimo. Quiero entrar en detalle sobre un lugar donde no se menciona mucho, porque parece que no tiene significancia. Ese lugar es el lugar de las cenizas. Y vamos a buscar en nuestra Biblia. Levíticos 6:10. Levítico capítulo 6, versículo 10. Y voy a estar leyendo de la Biblia Kadosh, que es la del hebreo al español, en estos momentos. Dice aquí: cuando el fuego haya consumido la ofrenda quemada sobre el altar, el Cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino, o sea, el sacerdote, y cubierto con sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y las pondrá a un lado del altar. Allí en la gráfica vemos una flecha donde las cenizas se ponían, que estaban entre el altar y la entrada. ¿Cuál era el significado de estas cenizas? ¿Para qué se usaban? Bueno, segunda de Pedro 2:6, el apóstol nos dice ¿para qué eran? Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6, y dice: condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que es Sedom y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y escombros. ¿Para qué? Aquí viene el porqué. Como una advertencia para aquellos en el futuro que vivieran vidas impías. Cuando alguien llegaba a traer su corderito para ser sacrificado y ponía las manos en el corderito y confesaba todos sus pecados para que fueran hechos, al empezar a andar miraba las semillas. Al empezar a andar miraba las cenizas. Y las cenizas querían decir: esto que pasó aquí es lo que le va a pasar a las personas que no anden viviendo una vida santa. Era una advertencia mirar las semillas, las cenizas. Era una advertencia mirar las cenizas. Años después pasó esto. En el libro de Ezequiel, al profeta se le mostró las cosas que estaban pasando en el templo. Y en Ezequiel capítulo 8, versículo 16 nos dice, Ezequiel 8:16 dice: Él me trajo al patio, el ángel. Ezequiel 8:16 dice: Él me trajo al patio interior de la casa de Jehová, o sea, de Yahweh. Y allí, dice, a la entrada del templo de Jehová, entre el vestíbulo y el altar, o sea, entre la entrada y el altar, había alrededor de 25 hombres con sus espaldas hacia el templo de Yahweh y sus caras hacia el este, y ellos estaban adorando al sol. Cuando una persona quiere mostrar desinterés por otra, la mayoría de las veces se voltea y le da la espalda. Aquí a Dios se le estaba dando la espalda como
que debía de ser objeto de adoración, pero se le estaba dando la cara al sol. Estaban adorando al sol. Esta parte del estudio de el altar, del incienso, de todas las cosas que se hacían, vamos a seguirlo porque aquí está interesante. Esas cenizas que recordaban a las personas que debían de portarse bien, que deberían de hacer las cosas bien con Dios. Si no, esas eran las consecuencias. Fuego. Así como en las antiguas civilizaciones, como en el día de hoy, la adoración al sol es muy popular. A la izquierda vemos la adoración al sol por medio de los egipcios. En la derecha es una pintura mucho más cerca al tiempo que vivimos. Sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros, pero el mundo ha seguido la adoración al sol desde muy temprana edad. La puerta que estaba en el este del Edén fue por donde salieron Adán y Eva. Cuando Caín mató a su hermano Abel y salió de la presencia de Dios, se fue al este, al lado opuesto, por donde sale el sol, por donde se adora al sol. Es interesante ver cómo el este tiene mucho que ver con algo más. Jesucristo mismo viene del este al oeste. Dice que como relámpago que sale del oriente hacia el poniente donde se pone el sol, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros estamos viendo aquí que el lugar de las cenizas en el santuario había sido un lugar para pisotearlo. 24 ancianos más uno. Quiere decir que había 2 representantes de cada tribu de Israel, más el sumo sacerdote. Y ellos estaban dándole la espalda a Dios y dándole la cara al sol. Continuemos. 2 civilizaciones más que vemos aquí son la civilización peruana al sur de Sudamérica, y también a la derecha vemos un guerrero y también sacerdote azteca de México. A donde quiera que tú vayas, tal vez si miras una rueda con líneas, va a parecerse un sol. Y todo esto demuestra que el enemigo ha tratado de cambiar la luz de Dios por la luz del sol. El conocimiento de Dios con esa luz tremenda que tiene para la sabiduría, por la sabiduría humana al adorar a la naturaleza. Mi querido hermano que me escuchas, Babilonia adoraba al sol. Babilonia creó el primer calendario solar. Ellos mismos dividieron el año en 4 estaciones de acuerdo a la posición del sol y de la tierra: el verano, el invierno, la primavera y el otoño. Y esa religión de Babilonia se ha propagado por toda la tierra hasta el día de hoy. El nombre de Babilonia está compuesto por las primeras 4 letras Baal, que quiere decir el Señor Sol. Y ahí vemos algunas de las fotos que tengo acerca de cómo la rueda esa significaba el sol. En el diccionario, el lugar para encontrarla es H1166. Baal quiere decir maestro de aquí, esposo. Figurativamente dueño, frecuentemente usado con otro sustantivo en modificaciones de este último sentido. Gente, hombre, lleno, marido, morador, adversario, aliado, arquero, ave, capitán, compañero, deber, dueño, poseedor, poseer, señor, soñador, tener, varón y vecino. Interesante ver esto.
En esta adoración al sol los nombres cambiaban. Y los babilónicos adoraban a Shamash. Los asirios adoraban a Marduk. Los egipcios adoraban a Ra. Los griegos a Apolo y los romanos a Mitra, el sol invencible. Quiere decir que desde Babilonia venía ya esa creencia para adorar al sol. Como vemos, los romanos adoraban a Mitra. Ahora, el mitraísmo en persa es una religión mistérica surgida en la época helenística, más o menos en el siglo II antes de Cristo, en el Mediterráneo oriental, desde donde se difundió los siglos posteriores a todo el imperio romano. Hermanos, este mitraísmo se convirtió en una fuente competidora del cristianismo. Y los que lo agarraron más fuerte el mitraísmo fueron los soldados romanos. Ahora, algo interesante, el 25 de diciembre coincide aproximadamente con el solístico del invierno, donde se conmemoraba el nacimiento de Mitra. La influencia del mitraísmo en el cristianismo se debió a que cuando se formó la Iglesia Católica, ella, por tener costumbres cristianas y paganas en el mismo lugar, adoptaron muchas ideas que no son bíblicas para la religión, como por ejemplo el 25 de diciembre como fecha del nacimiento del Mesías, aunque la Biblia nunca dice cuándo fue el nacimiento de Jesús, en qué fecha. Tras ese nacimiento, Mitra fue adorado por los pastores, o sea, la gente. El viaje de Mitra con el toro sobre los hombros recuerda el Vía Crucis del relato evangélico. El mitraísmo era una religión de salvación. El sacrificio de Mitra tiene como finalidad la redención del género humano. Mitra recibía los apelativos de la luz, la verdad y el buen pastor. El banquete ritual de los fieles de Mitra tiene similitudes con la Eucaristía, o sea, la Eucaristía cristiana, que es la que se usa para decir como nosotros la Santa Cena. El día sagrado del mitraísmo era el domingo, y creo que sigue siendo. El nacimiento de Mitra se celebra el 25 de diciembre. Ahora, los atributos del Pater Máximo, o sea, el Padre Máximo de la iniciación del mitraísmo, eran el gorro frigio, la vara y el anillo, muy similares al mitra, y el báculo y el anillo de los obispos cristianos. Es interesante ver cómo el mitraísmo ha llegado a las religiones por medio de una religión pagana que le empiezan a llamar cristianismo. Hay más que hablar en las similitudes con el cristianismo de hoy. La Iglesia Católica, como las otras denominaciones protestantes, han heredado el culto pagano al sol por medio de varias cosas. Una, la celebración de la Navidad. El Mesías nació en el 7º mes del año hebreo y en el calendario lunar, Tisri, que es entre septiembre y octubre en el calendario solar nuestro. La celebración del domingo de resurrección, la Pascua, Florida o Easter. El Mesías resucitó el 7º día de la semana, el sábado. O sea, están combinando algunas cosas con verdad. La adoración del día primero de la semana, o el domingo, al 7º día de la semana, que es el sábado, es el día de Yahweh, el Dios de Abraham, Jacob e Isaac. O sea, lo llaman domingo, pero lo dicen que es el 7º día también. El símbolo de la cruz también ha sido distorsionado. Era la forma de ofrecer sacrificios humanos. La misa católica, Eucaristía, es el sacrificio pagano que hacían en honor al dios Sol. Christmas, que significa misa de Cristo o misa del ungido. También surgió la Trinidad en el tiempo de Roma, cuando empezaba a formarse y a hacerse, en igual de un imperio, hacerse la unión entre la Iglesia y el Estado. La Trinidad surgió de allí, 3 personas en uno.
No es un concepto que se halla en la Escritura, sino que viene del paganismo. Y ahorita vamos a ver por qué. El séptimo día de la semana, sábado, es el día de reposo de Yahweh, el Dios de Abraham, Jacob y Isaac, y nunca ha sido cambiado a domingo por nuestro Dios. El emperador romano Constantino, practicante del mitraísmo, cambió el día de adoración al domingo, día en que se adoraba a Mitra, sol invencible en el siglo IV de nuestra era. Todas las religiones paganas que adoran al sol lo hacen el primer día de la semana, el domingo, Sunday. Los cristianos llaman al domingo el día del Señor, que es Baal. ¿Y cómo se vino a integrar la Trinidad entre los protestantes y los cristianos? Bueno, esto viene de hace mucho tiempo. Esto no se halla en las Escrituras, porque viene del paganismo. La Trinidad egipcia era Ra, Isis y Horus. La otra Trinidad es el sol, la luna y las estrellas. Y Mitra tiene el escorpión, la serpiente y el perro. Muy interesante las culturas que había antes, cómo estaban relacionadas con la naturaleza, pero no estaban relacionadas con Dios. Por eso tenemos que fijarnos muy bien en quién creemos. Si estamos creyendo algo que la Biblia no lo dice, ¿por qué lo creemos? En Egipto se demuestra el padre, que es la rueda de arriba, abajo la madre y más abajo el hijo. El padre es el sol. En el catolicismo, el padre está arriba como la ruedita que está ahí que parece el sol. La madre está ahí, tiene su hijo. Estos símbolos están en todos lugares y nosotros tal vez nos ponemos a pensar que tal vez no es verdad, que porque todos lo creen, ya yo tengo que creerlo también. Pero les quiero decir algo. Aquí están unos versículos, si quieres para el video para que los escribas. Deuteronomio 6:4 dice que Yahweh, o sea el Padre, es uno, Dios es uno. Y dice, oye, Israel, Yahweh nuestro Dios, Elohim, poderoso, Yahweh uno es. En las otras deidades que tú miras, los tres son dioses. Todos son dioses. Si te ponen el sol, la luna y las estrellas, son dioses. Si te ponen lo que te pongan, siempre ha venido de a tres. Yeshua es su hijo, Dios encarnado, y es uno con Yahweh en el propósito, en muchas cosas. San Juan 10:30 nos dice yo y el Padre, está hablando de dos. Yo y el Padre, uno somos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Yeshua, y no una tercera persona, de acuerdo con lo que estamos viendo. Y Yahweh es Espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu, Él quiere que le adoren. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Isaías 43:3 dice, porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Nosotros no creemos en tres dioses. En la doctrina de la Trinidad son tres dioses. En la doctrina del santuario solo hay uno. Y un mediador, que es Cristo Jesús, el Señor. Pero ¿qué es lo que iba a pasar después? En Segunda de Reyes 17, del 38 al 41, está hablando acerca de las personas que no quieren escuchar la voz de Yahweh. Y dice, Segunda de Reyes 17, del 38 al 41, dice, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Yahweh vuestro Dios, y Él, no ellos, Él
os librará de mano de todos vuestros enemigos. El 40 dice, pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Cuál es la antigua? Egipto. Allí temieron a Yahweh aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Y eso es lo interesante, y dice, y así hacen hasta hoy. La idolatría, la forma de adorar otros dioses, ha sido parte del pueblo de Dios. Por eso Apocalipsis dice, salgan de ella, o sea, salgan de esa confusión. Solo adoran el Dios que creó el cielo y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Yo te invito, mi hermano, a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Y qué es lo que Dios quiere para mí? Deuteronomio 7:6 y 1 de Pedro 2:9 nos dice que quiere que no tengamos nada que ver con prácticas paganas y que lo obedezcamos solo a Él. Dice que Dios ha apartado a nosotros para ser una nación santa, fuera de todo, solo para Dios. Una nación de reyes y sacerdotes. En Mateo 7, 9 y 13 y Mateo 15:3 y Jeremías 16:19 nos dice que Dios quiere que dejemos nuestras tradiciones porque son vanas, no sirven. Segunda de Corintios 6, del 14 al 15. Efesios 5:11. Deuteronomios 18:9. Levíticos 20:23. Dice que Dios no quiere que tengamos ninguna clase de comunión con las obras de las tinieblas. Hay tentaciones tan grandes que parece que no las vamos a poder resistir. Pero Dios quiere que tú seas fuerte. Isaías 17:3 dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. El 8 dice, y no mirará los altares que hicieron sus manos. O sea, no se va a fijar en el pecado que hiciste. No mirará a los que hicieron, a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Dios está dispuesto a olvidarse de todo lo que hemos hecho. Malaquías 3:17 y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Jeremías 50:20 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es de limpiarnos, de dejarnos limpios de una forma que nadie ni Él mismo se va a acordar de nuestros pecados. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 33:8 dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Hermanos, hay promesas grandes en este mundo que Dios tiene para nosotros. Solo tenemos que elevar nuestra vista hacia Dios.
Es tiempo de levantar la vista y ver lo que está pasando alrededor. Y ver que Cristo está viniendo pronto. Que las señales están aquí, las estamos viendo. Y necesitamos al Señor. Hermanos, Advent Messenger, que es un periódico adventista, dice que la adoración al sol está invadiendo algunos círculos adventistas de nuestra iglesia. Ha invadido a todas las religiones y las ha volteado y las ha hecho creer que el único que puede mandar en este mundo es el sol y no el sol de justicia. Te pido que ores por cada una de las personas que están en todas las iglesias para que puedan ver la verdad. Que ya no adoren a dioses, que adoren solo a Yahweh, el único Dios verdadero. El santuario nos enseña que Dios quería vivir con ellos, en medio de ellos. ¿Pero qué hicieron? Dijeron, queremos un rey como los demás pueblos que están alrededor de nosotros. Y rechazaron a Dios. Y qué mal les fue por el transcurso del tiempo que estuvieron en el desierto. Dios es misericordioso y está esperando que nos arrepintamos. Algunos de los pecados que tenemos pensamos que no son pecados. Lo digo por mí. A veces nos excusamos por algunas cosas y pensamos Dios es bueno y nos va a esperar. Pero así como las personas que perecieron en el fuego que está pasando ahorita en California, ellos no sabían que iba a ser la última oportunidad. Que si lo dejaron para después, ya no hay otra chance para volver a estudiar, a pedir perdón. Ya no hay. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en esta ocasión, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a reconocer, a escudriñarnos, a pesarnos, a ver cómo estamos contigo y que podamos arreglar cuentas contigo antes de que tú vengas. No sabemos si algo trágico puede pasar y perdemos la vida y todavía no habíamos pedido perdón. Todavía no habíamos dicho, Señor, he pecado contra ti, he estado orando a ídolos sin querer. He estado quebrando tu santa ley. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder comprender nuestro pecado. Danos inteligencia para escudriñar tu palabra y veamos ahí la verdad, no torcida. Que podamos ver el contexto de las cosas como tú lo hiciste. Ayúdanos a ser como tú. Que tu camino fue por el santuario, al ser bautizado, al ser sacrificado, al haber resucitado, Señor, y al ser parte de cada uno de los utensilios de ese santuario, Señor. Que tengamos tu palabra, que son los panes, que tengamos el Espíritu Santo, que es el candelabro, que tengamos las oraciones, que es el altar del incienso, Señor, y que tengamos tu palabra, Señor. Y dentro del lugar santísimo, Señor, que podamos ver los 10 mandamientos que son la regla para nuestra vida. Que es la vara de Aarón que dice que no hay vida más que solo por tu Padre amado. Y también el maná, Señor, que es el sustento que tú nos das cada día. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Y perdónanos si te hemos ofendido. Ayúdanos a estar bien contigo, Señor, y a respetar las horas sagradas del sábado que te pertenece solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.